Bienvenido a dos ejemplos sobre cómo resolver una proporción. Se forma una proporción cuando establecernos dos fracciones o proporciones iguales entre sí. Observe que en estos dos ejemplos, una de las proporciones también contiene una fracción, o podemos decir que tenemos una fracción compleja. Observe también que uno de los valores es desconocido, representado por la variable, por lo que para resolver la proporción, estamos buscando el valor desconocido que satisfaga la ecuación dada. Existen varios métodos para resolver una proporción. Para estos dos ejemplos, usaremos el método de borrar fracciones. Entonces, para resolver una proporción limpiando fracciones, paso 1, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. Si no podemos determinar la pantalla LCD, también está bien multiplicar ambos lados por cualquier denominador común. Paso 2, resolvemos la ecuación resultante. Entonces, mirando nuestra primera proporción aquí, observe cómo tenemos un denominador de 5 y un denominador de 8. El mínimo común múltiplo de 5 y 8 es 40, lo que significa que el mínimo común denominador es 40. 40 es el número más pequeño, divisible entre 5 y 8, por lo que vamos a comenzar multiplicando ambos lados por 40. Entonces tenemos n más de 5. Es igual a 8 3 sobre 8, y vamos a multiplicar ambos lados por 40, o si queremos, 40 sobre 1. Para multiplicar, simplificamos. Observe aquí, tenemos un factor común de 5. Hay uno de 5 en 5 y 8 en 40. Así que esta parte es solo 8n sobre 1 u 8n. Es igual, a la derecha, 8 y 40 comparten un factor común de 8. Hay uno de 8 en 8, 5 de 8 en 40. Entonces, a la derecha, solo tenemos 5 veces 8 3, que sería 43, o si queremos ver el trabajo, tendríamos 5 o 5 más de una vez 8 3. Multiplicando los numeradores, tenemos 40. Multiplicando los denominadores, tenemos 3. Entonces tenemos 8n es igual a 43. Y ahora queremos resolver esta ecuación para n. 8n significa 8 veces n, por lo que probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 8, pero debido a que tenemos una fracción a la derecha, en lugar de dividir por 8, multiplicaremos por el recíproco de 8, que sería 1 sobre 8. Entonces multiplicaré el lado izquierdo por 1 8 y lo mismo a la derecha. Simplificando a la izquierda, observe cómo esto se simplifica muy bien a una vez no solo n. Y en el lado derecho, 8 y 40 comparten un factor común de 8. Hay uno de 8 en 8 y 5 de 8 en 40. Tenga en cuenta que aquí, solo tenemos 5 3. Entonces, nuestra solución es n igual a 5 3, que también podemos expresar como un número mixto si lo deseamos. 5 3 significa 5 dividido por 3. Hay 1 3 de cada 5. 5 menos 3 son 2, lo que significa que el cociente es 1 2 3, por lo que también podríamos expresar nuestra solución como un número mixto. 5 3 es igual a 1 2 3. Solo asegúrese de dar la respuesta en el formulario solicitado. La solución como fracción es 5 3. La solución como número mixto es 1 2 3. Veamos nuestro segundo ejemplo. Observe cómo tenemos un denominador de n y un denominador de 3 7, y luego 3 7 no tiene ningún factor común que no sea 1, y, por lo tanto, el mínimo común denominador o mínimo común múltiplo sería 3 7 veces no 3 7n. Entonces, para borrar las fracciones, para el paso 1, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación en 3 7n. Entonces tenemos 8 sobre n. Es igual a 4. Más de 3 7. Y vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 3 7n. Antes de multiplicar, simplificamos. Recuerde, podemos pensar que esta n está en el numerador y, por lo tanto, tenemos n dividido por n, lo que se simplifica a 1. Para el lado izquierdo, tenemos 3 7 veces 8 sobre 1, que sería 24 7. Ahora en el lado derecho, esto parece un poco extraño, pero esto es 3 7 dividido por 3 7, lo que se simplificaría a 1. Entonces nos queda n por 4, que es 4n. Entonces, probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 4, pero nuevamente, debido a que tenemos una fracción a la izquierda, podemos pensar en esto como 4 sobre 1, y por lo tanto, vamos a multiplicar por el recíproco de 4, en lugar de dividir por 4.
Recíproco de 4 sería 1 4, así que multiplique el lado derecho por 1 4 y el lado izquierdo por 1 4. Mirando el lado derecho primero, observe cómo esto se simplifica muy bien una vez n o n. A la izquierda, antes de multiplicar, tenemos un factor común de 4 aquí. Hay 4 de 4 y 6 de 4 en 24. Así que solo tenemos una vez 6 7, que es 6 7. Entonces nuestra solución es n es igual a 6 7. Entonces, a pesar de que estas dos proporciones contenían fracciones complejas, aún podemos aplicar la misma técnica de borrar las fracciones para resolver las proporciones. Espero que hayas encontrado esto útil.